Los catéteres en realidad tenemos que ver el punto del catéter del ventrículo, así aseguramos que la válvula funciona, pues está drenando líquido cefalorraquídeo. Entonces, vamos a conocer algunos tipos de válvula. Son tipos de válvula para que vayan entendiendo un poco, llamado en cono de bola. Es una membrana que por la presión de líquidos de esta membrana consume el líquido cefalorraquídeo. Acá nuevamente empuja la otra membrana para continuar el líquido hacia el peritoneo. Este es el de la membrana. Cuando el líquido pasa por acá, hay un reservorio que empuja la presión a ambos lados y continúa el líquido cefalorraquídeo. Estas son las aperturas distales. En la punta distal está cerrada la punta, pero tiene aperturas laterales. Entonces, eso se abre por presión. Cuando el líquido debe continuar, esta es la válvula, empuja esta parte, ¿no es cierto?, que hace que tenga una determinada presión, lo mismo que la parte distal. Ahora, este es el de contrabalance. Este en general se usa no en las válvulas ventriculoperitoneales, más bien en las válvulas lumboperitoneales. El catéter se pone en la parte lumbar, el líquido cuando está de pie, en general, hace mucha presión y tiene que tener mucha presión para que continúe el líquido cefalorraquídeo. Esto tiene una apertura de 15, que es la presión normal que tenemos, pero cuando está acostado se pone de esta manera y el líquido se corre normalmente. Esto es lo último que se usa, las famosas válvulas de las autorregulables o las regulables externas, que si ustedes ven, hay una serie de líneas marcadas en este círculo, pero si nosotros vemos lateralmente es como una escalera, ¿no?, cremallera con un tipo de sistema de palanca que hace la presión de apertura en este sector. Esto en general tiene determinadas presiones cada cremallera. Obviamente, esto es lo mejor, digamos, porque nosotros podemos poner en la presión que nosotros queremos que se abra la válvula, ¿no es cierto? Pero como está por dentro, bajo la piel, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacemos? Usamos un mecanismo de imán para mover la cremallera a donde queremos ubicarla. El problema de esto es que estos pacientes no pueden pasar por lugares que tienen campo magnético. Ejemplo, este paciente, por ejemplo, tiene contraindicación. ¿Para qué? Para realizarse una resonancia. Una resonancia. Pero tampoco puede estar, digamos, al lado de por ejemplo, de los motores, grandes motores de avión, grandes motores en las empresas que hacen campo magnético por imán, tampoco. Entonces, ese es un problema de estos pacientes. Bien, esto es un tumor pineal, ¿no es cierto?, que está bloqueando el tercer ventrículo y, ¿no es cierto?, esta imagen ya lo vimos para colocar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Fíjense, este es su cerebro, acá tiene el mesencéfalo, todavía tiene el cerebro por acá, vamos los cortes más arriba, vamos viendo, fíjense ustedes que arriba no tiene cerebro. ¿No es cierto? En general, a los pacientes que tienen estos pequeños mantos corticales, los llaman hidranencefalia. ¿Por qué hidranencefalia? Que no tienen cerebro. Está lleno de líquido. ¿Cierto? Son incompatibles toda la vida. Este es otro paciente que tiene dilatación bastante severa de los ventrículos, que esto sí, hay que operarlos de urgencia, porque si no, se termina lesionando el parénquima cerebral. Entonces, fíjense ustedes que, ¿no es cierto?, es importante saber que estos pacientes, ¿no es cierto?, que tienen este tipo de patología, recuerden que se manifiesta primero por dolor de cabeza, cefalea. Es el único síntoma por lo que empieza.
después vienen, digamos, los otros síntomas. Bien, continuamos con tumores. Cuando hablamos de tumores, nos referimos a lesiones que están dentro de la bóveda craneana, tumores de cerebro, ¿no es cierto? Entonces, estos tumores en general van a provocar cambios hemodinámicos, cambios de la presión intracraneana por aumento de volumen. Al principio, digamos, como que el organismo trata de compensar, pero después se llama. Y la clasificación se divide en dos segmentos. En general, siempre en el cerebro se manejan dos, si quieren, espacios, estructuras o cavidades, lo que son los supratentoriales y los infratentoriales. ¿Y qué es lo que divide para manejar estos términos? Es la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo es lo que divide a lo que es supratentorial y a lo que es infratentorial. Lo que está por encima de la tienda del cerebelo se llama supratentorial y lo que está por debajo de la tienda del cerebelo se llama infratentorial, en la base del cerebro, ¿no es cierto? La base del cerebro. Entonces, pero a veces los tumores nacen en la tienda del cerebelo y invaden a ambos lados. Son los combinados o los mixtos, ¿no es cierto? Un paciente, por ejemplo, tiene varios tumores que son unas metástasis que están en la región supratentorial y la infratentorial, ¿no es cierto? Y los tumores, en general, cuando vemos esas metástasis, vemos de estas características que se pueden sacar íntegros. Bien, existe esta clasificación, es un poquito antigua, pero ayuda a entender, digamos, lo que es la clasificación de segmentos. Los tumores neuroepiteliales es lo que más frecuentemente son los que nacen propiamente del cerebro, los tejidos neuroepiteliales. Existen los tumores que nacen de las meninges, la envoltura del cerebro, por eso llamamos las meninges. Y después, el mayor ejemplo es el meningioma, que nace de las meninges. Existen los tumores que nacen de los pares craneales y los nervios aquídeos que están en la médula. Estos generalmente son los schwannomas o los neurinomas. Schwannomas o neurinomas. Entonces, el meningioma, el schwannoma, en general son de características benignas. Existen las neoplasias hemáticas, ¿no es cierto?, que también van a afectar al cerebro, ¿no es cierto?, y estos afectan también a la médula, y tenemos a los tumores de las células germinales, ¿no es cierto?, estos sí son también propios del cerebro, que son los germinomas. Los famosos llamados germinomas, que son más característicos en los pacientes pediátricos. Tenemos las lesiones quísticas o pseudotumorales. Estos en realidad no son, digamos, tumores, más bien son, digamos, como su nombre indica, quistes de contenido líquido, y estos en general se presentan por falta de desarrollo del parénquima cerebral. ¿No es cierto? Hay un segmento que no se desarrolla y eso, ¿no es cierto?, se llena de líquido cefalorraquídeo, y la gran mayoría de estos tienen una membrana muy delgada que no se puede apreciar en la tomografía, en la resonancia a veces sí y a veces no. Entonces, estos son los pseudotumores, ¿no es cierto?, que a veces van aumentando de volumen y desplazan el cerebro. Tenemos tumores de la región celular. ¿No es cierto? Cuando hablamos de la región celular, ya desde la primera clase hablamos que cuando nos referimos a la región celular, nos referimos a dónde? A la región que... ¿Dónde? ¿Dónde? La zona donde está la silla turca, ¿no es cierto? La silla turca. Esa es la región celular, pero
Si nos referimos a región cerebral es porque tenemos la silla turca y todo lo que es el entorno se llama región cerebral. Y acá tenemos, digamos, el ejemplo más típico de tumor de esta zona es el adenoma de hipófisis, ¿no es cierto? Adenoma de hipófisis. Eso en los adultos. Y en los pediátricos, en general, tenemos a los craneofaringiomas. Pero puede haber otros tumores, sí. Por ejemplo, las metástasis, puede haber los meningiomas, que son, digamos, los menos frecuentes. Pero el más frecuente es el adenoma de hipófisis. Entonces, hablamos, cuando nosotros nos referimos a tumores de la región cerebral, rápidamente asociamos con este tipo de tumor. Y eso en los adultos y en los pediátricos, los craneofaringiomas. Existen, ¿no es cierto?, tumores que, ¿no es cierto?, que invaden la bóveda craneana, o tumores que están, digamos, en otro segmento. Un ejemplo, un tumor de órbita invade la base del frontal, ¿no es cierto? Usted lleva la motorina, ¿sí? Los esterioblastomas, que son propios de la fosa nasal, pero que si no se dejan crecer, estos invaden la base del cerebro. Entonces, y finalmente tenemos los tumores metastásicos, estos son tumores que, digamos, invaden al cerebro, pero porque el primario está en otro segmento, ¿no es cierto? Tumores de mama, pulmón, próstata, tiroides, cervix, etcétera, etcétera, ovarios. Entonces, van a invadir, ¿no es cierto?, al cerebro. Entonces, fíjense ustedes, todo esto, ¿no es cierto?, es para entender, digamos, cómo el cerebro puede ser invadido por lesiones tumorales. Pero lo que nos interesa saber en principio es que, ¿no es cierto?, si nosotros nos ponemos a hablar de todo esto, nunca vamos a terminar ni en 2 ni en 3 años de hablar de tumores, ¿no es cierto? Solamente esto tiene que ser, digamos, una mirada rápida para que entiendan. Y lo que me interesa que sepan es esto: los tumores neuroepiteliales. Cuando hablamos de neuroepiteliales, nos estamos refiriendo que estos nacen en general de las estructuras o células propias del cerebro, en este caso los astrocitos. ¿Qué son los astrocitos? Son células, ¿no es cierto?, del cerebro que se van a dividir en 4 grados. El grado 1 es el astrocitoma pilocítico, el grado 1, ¿no es cierto? En general, estos tumores, la característica es que tienen, fíjense ustedes, un tumor quístico, o un área quística, si quieren, con un nódulo mural. Nódulo mural significa tumor. ¿Qué es este nódulo? El que va formando el quiste, ¿no es cierto? Ahora, este tumor en general es de crecimiento lento, ¿no es cierto? Por eso es que si nosotros observamos a esta imagen, no vemos edema, pero vemos un tumor quístico grande, no hay edema. ¿Por qué? Porque como es de crecimiento lento, como que, digamos, la estructura del cerebro se va adaptando a este crecimiento, se va acomodando y no da sintomatología en principio. Entonces, cuando vemos esto, en general, ¿no es cierto?, siempre se presenta en lo que es en la fosa posterior, en los hemisferios cerebrales. Pero puede haber en otros segmentos, sí. ¿Dónde? En el nervio óptico, que se llama como glioma del nervio óptico. En el quiasma, como los gliomas hipotalámicos, ¿no es cierto? En el tronco cerebral, los gliomas del tronco encefálico, o en la médula espinal, que hay reportes de astrostomas pilocíticos, sí. Pero digamos son los menos frecuentes, Lo más frecuente es en Hemisferio. el Hemisferio cerebral. la fosa posterior, ¿no es cierto?
esta imagen que les puedo mostrarles acá, ¿no? Fíjense, este es un nódulo mural, ¿no es cierto?, con su quiste. Bien, ahora, fíjense ustedes cómo se manifiesta y a qué edad se manifiesta. En general es un promedio de más o menos, si quieren, 12, 13, 14 años, un promedio, ¿no es cierto?, de edad cuando se manifiesta. Ponen un margen entre los 10 y los 20 años. Es en esa edad donde se manifiestan los síntomas. ¿Pero por qué? Porque son de crecimiento lento. Porque no es que aparecieron en ese momento, sino fueron creciendo ya desde de la infancia y se manifiestan en esa edad. ¿No es cierto? Y fíjense que constituyen hasta un 40% de todos los tumores pediátricos. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuál es la sintomatología? Primer síntoma en los pacientes pediátricos: inestabilidad, o sea, cuando son chicos. Cuando son adultos, lo primero que se presenta, se manifiesta con cefalea. Después vienen las disfunciones cerebrosas, y bueno, los síntomas de hidrocefalia, cefalea, náuseas y vómitos, ¿no es cierto? Todos esos síntomas, ¿por qué? Porque hay obstrucción de qué? Del cuarto ventrículo, ¿no es cierto? El cuarto ventrículo. ¿Y qué tenemos en el cuarto ventrículo? ¿No? Tálamo. El tálamo. El líquido cefalorraquídeo, por donde circula, ¿no es cierto? ¿Y por dónde sale en el cuarto ventrículo? La fosa posterior. ¿Perdón? Por la fosa posterior. Con los agujeros de Rushka y Magini, ¿no es cierto? Tienen que saber eso, porque si no, ¿no es cierto?, no van a entender nada, ya se los dije. Entonces, existe este tipo de clasificación, son dos variedades de estos astrocitomas. El grupo A generalmente tiene microquistes con depósitos leptomeningios de fibras de Rosenthal, ¿no es cierto? Y mientras que el grupo B tenemos las pseudo-rosetas perivasculares, que es la diferencia entre uno y otro. Pero a veces existen estos tumores quísticos que se combinan ambos y se encuentran ambos en lo que es, digamos, el informe de anatomía patológica. Bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de elección en general en estos es quirúrgico, no hay otra. No se puede decir tratamiento médico, es mentira, es quirúrgico. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar el nódulo mural. ¿Para qué? Para que ya no forme el quiste, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo es sacar, extirpar el nódulo mural para que no forme más el quiste. Ahora, ¿puedes recidivar? Sí. Porque muchas veces no saca uno todo. O por no dejar lesión, mayor lesión, lo saca y sabe que está dejando algo, ¿no es cierto? Entonces, cuando existe una recidiva, nueva formación, la conducta también es quirúrgica, no hay otra. Ahora, el pronóstico de vida de estos pacientes en general fluctúa entre los 10, 15 hasta los 20 años, libre de la enfermedad. ¿Eso qué significa? Que una vez operado el paciente no va a tener ningún tipo de síntomas, ¿no es cierto?, dentro de los 15 a 20 años. Por eso antes se llamaban tumores benignos. Pero en general no son benignos, son astrocitomas. Todos los astrocitomas, eso me trae a la cabeza, todos los astrocitomas son malignos. Son tumores malignos. Entonces, en este tipo de pacientes, por la evolución y su característica, antes se decía que no se debería hacer nada. Ni radioterapia ni quimioterapia. Después, con los años, dijeron que se tiene que hacer quimio y después radio. O sea, en periodos, digamos, diferentes. Actualmente la tendencia actual es que una vez diagnosticado, se opera, y una vez que se opera, se hace inmediatamente quimio y radio, las dos cosas. O sea, no hay otra. Entonces, como que las conductas fueron cambiando, digamos, ¿por qué? Por el tema del pronóstico de vida, y los que reciben actualmente la quimio y la radioterapia
digamos, combinado, tienen, los autores dicen, los que hacen seguimiento de estos tumores, tienen mejor pronóstico en, digamos, sobrevida. O sea, pongámosle que un promedio de sobrevida 20, probablemente van a vivir por ahí, no sé, pongámosle 25 o por ahí más. Pero en algún momento estos pacientes siempre van a volver a presentar. ¿Por qué? Porque son gastrocitomas. No hay otro, son gastrocitomas. Por eso es que, si bien tienen un buen pronóstico de sobrevida, ¿no es cierto? Lamentablemente, ¿no es cierto? Si yo digo así, lamentablemente, ¿por qué? Porque son tumores malignos de evolución lenta. Entonces, pronóstico de vida de estos pacientes del grupo A y del grupo B tenemos ahí, y tenemos a este otro grupo que son los astrostomas grado 2. El otro es el grado 1. Este es el grado 2, el llamado astrostomas infiltrantes. ¿Por qué? Porque estos infiltran al parénquima cerebral. No desplazan, infiltran. Entonces, estos pacientes, ¿no es cierto?, que infiltran, muchas veces uno no hace el diagnóstico porque por ahí uno no tiene experiencia suficiente. ¿No es cierto? Solo el especialista como que está entrenado, aún así, inclusive uno se puede equivocar. Si nosotros vemos esta imagen y comparamos con esto, no hay diferencia, ¿no es cierto? No hay diferencia, porque es un cerebro normal, ambos lados, este 2, este 1. Acá lo mismo, no hay diferencia. Pero si uno presta atención, ¿no es cierto?, en detalle, yo veo acá este segmento y este segmento, fíjense, este lado, comparando con este lado, es ligeramente hiperintenso, ¿no es cierto? Puede ser una falla de técnica, todo lo que quieran, sí, porque no desplaza estructuras. Pero yo ya sé que cuando veo esto, por mi entrenamiento y por mis años de experiencia, seguramente yo voy a pensar que esto para mí es un tumor. Pero para mí, por los años. Pero ustedes, por ejemplo, probablemente sí se les va a pasar esto, porque no están entrenados. Pero tienen que tomar en cuenta cuando... Yo siempre les digo, por eso, desde el inicio de clases, que cuando se hace el examen neurológico, siempre tenemos que hacer comparado ambos lados. En las imágenes lo mismo, se tiene que comparar ambos lados. No hay otra, no hay. Es la única forma de poder entender a la patología y al enfermo. Entonces yo comparo esto, pero si yo comparo ya esto, fíjense, ahí típicamente está marcada la lesión, o en este otro, veo acá, si comparo un lado con el otro, uno está más hiperintenso que el otro, ¿no es cierto? Comparo esto con esto, está mucho más, fíjense, ¿no es cierto? Pero no está desplazada la estructura, sigue teniendo su estructura similar al otro lado, cambia la intensidad. Por eso es que, ¿no es cierto?, estos son los llamados infiltrantes, y tiene esta variedad, que son los fibrilares, los gemistocíticos, los protoplasmáticos y los mixtos. Esta es la variedad de este astrocitoma grado 2. Grado 2. Tenemos a este otro grupo, que es el astrocitoma grado 3 y el grado 4. Estos son altamente malignos. Esta imagen que ven acá es un glioblastoma multiforme grado 4. ¿Por qué es grado 4? Porque fíjense, tiene áreas de diferentes, si quieren, si es una resonancia, diferente intensidad, pero esto es una tomografía. Es lo mismo, tiene diferentes densidades. Es hipodenso en algunas zonas, hiperdenso en otras zonas, en algunos vemos sangrado, ¿no es cierto?, necrosis. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque el tumor crece tan rápido que al organismo no le da tiempo de defenderse. Entonces, ya les dije, el organismo es tan sabio que cualquier tumor que tengamos, no en el cerebro, pongámosle, no sé, en el muslo, en el abdomen, en el intestino, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Trata de encapsularlo, se defiende, ¿no es cierto?
Entonces, pero en este caso, por el crecimiento rápido, pues, alta malignidad, no le da tiempo a eso. Mientras va tratando de capsular, ya aparece en otro lado. Va intentando eso, aparece en otro lado. Entonces, es como, no sé, qué sé yo. Alguna vez los comparé en esa época que había la lluvia, ¿no es cierto? Baja el río, no sé, de la cordillera acá en Tiquipaya, quieren hacer un defensivo, mientras estén logrando hacer, y invade a otra casa, está tratando de defender, invade al otro lado, y más o menos así. O sea, es difícil de controlar, ¿no es cierto? Entonces, estos son altamente malignos. El astrocitoma grado 3, que es el anaplásico, y el glioblastoma multiforme grado 4, tienen la misma característica, pero ¿cuál es la diferencia? Que el anaplásico se queda en el mismo hemisferio, mientras que el grado 4 invade al otro cerebro. Invade al otro cerebro. ¿Y por dónde invade? Por el cuerpo calloso. Pues el cuerpo calloso es una estructura medial que conecta ambos hemisferios. Entonces, cuando crece un tumor de un lado, va creciendo y va, como siempre, buscando para invadir al otro hemisferio. Entonces, por eso tienen estas cosas. Va al pronóstico, esto es un pronóstico fíjense ustedes, pronóstico de sobrevida una vez hecho el diagnóstico de 3 meses. Ouch. A diferencia del grado 1 que tiene 20 años, ¿no es cierto? Pues fíjense ustedes, y ambos son astrocitomas. Astrocitomas. Bien, entonces, ¿cómo se manifiestan estos tumores? En general, como cualquier lesión del cerebro, un déficit neurológico progresivo, una biparesia, ¿no es cierto? Cefalea, fíjense, convulsiones. ¿No es cierto? Ahora, si yo tengo este tumor en la zona frontal, con seguridad va a empezar ¿con qué? Con déficit motor. Recuerden ustedes que en el frontal, ¿no es cierto? El que maneja la parte motora, ¿qué área es? Broca. ¿Mm? Área de ¿Qué Broca. área? Área de Broca. Ya sea placebo o el examen final, ¿verdad? ¿Qué área? El área 4 de Brodmann, ¿no es cierto? El área 4 de Brodmann. Entonces, fíjense ustedes, pero sí, entonces este va a empezar con déficit motor, el mayor porcentaje. Ahora, si está en la parte posterior parietal, por ejemplo, ¿cómo se va a manifestar? Por cefalea. Por eso es importante entender este tipo de cosas. Obviamente, algunos, por ejemplo, que están en la zona temporal van a tener convulsiones, van a tener síndrome de hipertensión intracraniana. Si están mucho más abajo, en la parte temporofrontal, van a tener problemas de lenguaje, ¿no es cierto? Pero, de cualquier manera, empiezan así y se va diseminando y empieza a aparecer otros síntomas que son el déficit progresivo. Ahora, en la región supratentorial, fíjense ustedes, tenemos un glioblastoma multiforme que va invadiendo de un lado a otro. Entonces, esto va a provocar ¿qué cosa? Edema cerebral. Va a haber, digamos, un bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, provocará hidrocefalia. De la parte de eso, ¿qué hay otra cosa? Por el aumento de volumen, aumento de la presión intracraniana va a provocar cefalea, náuseas, vómitos. ¿No es cierto? Sinónimo de hipertensión intracraniana. ¿Puede tener convulsiones? Sí. Muchas veces, por eso les dije que estos pacientes que en general, un paciente que nunca tuvo ningún déficit o problema neurológico y de pronto hace convulsiones, ¿no es cierto? Afuera, en los países vecinos, ¿no es cierto? O en otros países, lo primero que piensan cuando hay una convulsión sin caso aparente, pensamos en ¿qué? En tumor. El tumor. Pero en Bolivia, si aparece una convulsión, ¿en qué pensamos? ¿Ah? Fiebre. Sí, pediátricos. ¿En qué? ¿En qué?
¿Alguien dijo por ahí algo? En Infección en neurocisticercosis, por la zona endémica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes la diferencia. Yo cuando tengo un paciente, uno de tiene convulsiones, lo primero que se me ocurre, tiene neurocisticercosis. Pero si no estuviéramos, no sé, en Argentina, no sé, en Estados Unidos, no sé, España, algunos que tienen una convulsión, lo primero que pensamos es un tumor. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes que todo esto nos tiene que hacer pensar en ese tipo de cosas. Hay algunos que simulan los accidentes isquémicos transitorios. ¿No es cierto? Tienen convulsiones y, ¿no es cierto? O tienen un déficit y en menos de 24 horas mejoran. ¿Por qué? Porque seguramente necesitan qué cosa. ¿No es cierto? Para irse a tomar algún corticoide o algún diurético, porque los pacientes se automedican y empiezan a mejorar. Y al poco tiempo otra vez hacen eso. Mientras tanto, el tumor sigue creciendo. Bien, ahora cuando pasa en fosa posterior, fíjense ustedes, el problema es totalmente diferente. ¿Va a haber signo de hipertensión intracraneana? Sí. ¿Va a haber cefalea? Sí. ¿Por qué? Por bloqueo del cuarto ventrículo, bloqueo del cuarto ventrículo. ¿Va a haber edema de papila? Sí. Pero esto es lo que la diferencia. Va a haber ataxia, vértigo, diplopía, signos cerebelosos, inestabilidad en la marcha, ¿no es cierto? Pero, fíjense, cuando yo veo que el tumor está en dos hemisferios, va a tener ¿qué cosa? Ataxia en las extremidades. O sea, ¿eso qué significa? La disimetría, que hacemos el examen, ¿no es cierto? El examen de lo que aprendimos, bueno, cuando encontramos dimetría, tenemos que pensar que algo pasa en el cerebelo, ¿no es cierto? Pero ahora, si yo veo que hay una lesión en el dermis, ¿qué va a pasar? Va a haber aumento de la base de sustentación, aumenta, ¿no es cierto? Abre los pies, ¿para qué? Para hacer estabilidad. Y en general estos pacientes tienen un poco de miedo para empezar a caminar. Y cuando hay lesión o tumor en el tronco es totalmente diferente. ¿Por qué? Va a haber síntomas o lesión o compromiso de los pares bajos. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber síntomas de los pares bajos? Porque está en el tipo cerebral. Porque el origen real de los pares craneales está en el tronco cerebral, simplemente eso, ¿no es cierto? Sí. Es simplemente razonar de por qué se va a presentar. No es porque está agarrando al par craneal, al nervio que sale, sino en su origen real. Entonces, fíjense ustedes que todo esto nos da sintomatología cuando hay lesión tumoral en fosa posterior. Este es un paciente, una imagen, una fotografía quirúrgica de fosa posterior, hemisferio cerebeloso de ambos lados, dermis, las amígdalas, y este es el tumor. En el cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo, fíjense ustedes. Ese es un tumor de fosa posterior. Entonces, ahora, dentro de la clasificación según su tipo celular tenemos a los astrostomas comunes, los que más frecuentemente vemos, a los fibrilares, a los genistocíticos y a los protoplasmáticos. En los especiales tenemos a al glicocítico. ¿Por qué especial? Porque este tiene mayor sobrevida, ¿no es cierto? Es un tumor que es maligno, pero tiene mejor pronóstico en cuanto a sobrevida en este tipo de pacientes. Existen los cerebelos microquísticos y los subependimarios de células gigantes, según su tipo celular de los astrocitomas. Ahora, los trastornos de bajo grado, en general, siempre ya les dije que se presentan en pacientes pediátricos y jóvenes. El famoso astrostoma pilocístico, ¿no es cierto? ¿Se manifiestan por convulsiones? Sí,
prefieren, digamos, la preferencia, digamos, de estos, de algunos tumores de estos en el lóbulo temporal, ¿no? Frontal posterior y parietal anterior, ¿no es cierto? La histología de bajo grado generalmente es de buen, si quieren, entre comillas, buen pronóstico. Estos no tienen calcificaciones, no tienen anaplasia ni mitosis. ¿Eso qué significa? ¿No es cierto? En histología llevaron, digamos, la mitosis, ¿no? ¿Qué es la mitosis? La división celular, ¿no es cierto? En los tumores pasa lo mismo, se dividen y van formando tumores malignos, células malignas, ¿no es cierto? En los astrocistomas de bajo grado, en general, esta mitosis no se observa, pero no es que no existe, sí existe, pero no se observa, digamos, en los cortes. ¿Por qué? Porque a veces es tan lento que parece todo normal, no hay mitosis, no hay división mitótica, pero en los de grado 2, el grado 3, el grado 4, ¿no es cierto? Cuanto más alto sea el grado, mayor división celular. Entonces, por eso es que estos en general de bajo grado tienen buen pronóstico, pero no son tumores benignos, son tumores malignos. Independientemente que, ¿no es cierto?, no tengan calcificación, no tengan anaplasia ni mitosis, etcétera, etcétera, son tumores malignos, siempre. La diferencia, fíjense, antes de los 45 años, un promedio de sobrevida de 44, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, la diferencia es esta. Fíjense, esto es un infiltrante, ¿Encefalograma? ¿cómo? No, No, les decía, es un estudio mal hecho que lo hicieron acá en Bolivia, en La Paz, porque no tenían, digamos, la experiencia suficiente, se llama espectroscopía. ¿No es cierto? En general, la espectroscopía es otro de los métodos que nos ayuda a entender a los tumores en su evolución, ¿no es cierto? Y en general, de los pacientes de bajo grado tienen un promedio de vida, digamos, bastante auspicioso. Mientras que en los tumores malignos, llámese grado 3, grado 4, o sea, los anaplásicos, ¿no es cierto?, grado 3, y los infiltrantes, digamos, invasivos, los glioblastomas multiformes, en general, fíjense ustedes, el área, digamos, heterogénea, lo mismo que esto. La diferencia es que se queda ahí en el hemisferio, no avanza, mientras que el otro pasa para el otro lado. Estos en general son de mal pronóstico. Mal pronóstico. De cualquier manera, digamos, esto que ven acá, esta imagen, ¿no es cierto? Los autores llaman, ustedes cuando vean, digamos, acá en alguna literatura, digamos, aún todavía se menciona en los artículos, pero lo que se llama las imágenes en alas de mariposa. Imágenes en alas de mariposa porque van, fíjense, de un lado para el otro. Entonces, estos en general, ¿no es cierto?, cuando se hace la anatomía patológica, ¿qué es lo que se ve? Áreas de infiltración celular, astrocistomas hemicitocíticos, puede haber neovascularización, proliferación celular, zonas de necrosis, células de pseudoempalizadas que rodean las áreas de necrosis. Todo esto vamos a ver en los astrocistomas grado 3 y grado 4. ¿Eso qué significa? Que si yo hago un corte de este paciente en esta zona, con seguridad voy a encontrar diferentes grados de astrocitomas. Para que entiendan, entonces, el astrocitoma grado 1 siempre progresa al siguiente grado. El 2 lo mismo, el 3 lo mismo, el 4 es el final, nunca baja. Por eso es que el grado 1 tiene un pronóstico de vida de 20 años, pero seguramente después de eso, cuando aparece, va a aparecer grado 1 y en algunas células ya van a ser grado 2. Y si nosotros agregamos un grado 2,
el infiltrante, ¿no es cierto?, también tienen una buena sobrevida en el grado 2, más o menos un promedio de vida de 10 años. Pero estos en general, ¿no es cierto?, se manifiestan a los 10 años, pero ya no como grado 2, sino como grado 3. Y este grado 3, en los más o menos un promedio de 1 mes a 3 meses, se convierte en grado 4. Entonces, fíjense ustedes. No, eso dice la literatura y eso dice mi experiencia, porque yo fui siguiendo a pacientes, digamos, por muchos años y se manifiesta de esa manera. Por eso yo les digo, es bueno estar mucho tiempo, muchas horas en el hospital, ¿no es cierto?, ver al mismo paciente para entender, digamos, lo que leemos en los libros. Porque no es lo mismo tener el libro y la teoría en la mente, sino observamos y tocamos al paciente. Entonces, todo esto que yo les hablo es porque yo fui siguiendo a los pacientes por muchos años y lo que dice el libro es, lamentablemente, es así. Por eso que los astrostomas, digamos, son los tumores primarios del cerebro y por eso es que un poco se los menciono para entender, porque después los otros tumores que aparecen son malignos o son de otra área, de otro órgano. Las metástasis, las invasiones, pero estas son propias del cerebro. Glioblastoma multiforme en alas de mariposa. Ahora, cuando yo hago estudios en general, hago, digamos, una tomografía de inicio y vamos a ver esos tumores, ¿no es cierto? Esos tumores que nos van a orientar a qué? A que el paciente, digamos, tenga esta imagen. Cuando yo veo esta imagen, seguramente le hago la tomografía porque tiene síntomas cerebelosos, ¿no es cierto? Entonces yo le hago la tomografía y voy a ver esto. Esta imagen tomográfica. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Una imagen quística con un nódulo mural, ¿no es cierto? Una imagen hipodensa con un área ligeramente hiperdensa, ¿no es cierto? Grado. En la resonancia, lo mismo. En la resonancia se manejan las secuencias de T1, T2. Hay muchas secuencias, pero es lo que más habitualmente se maneja. Y en donde se ve mejor es en el T2, la secuencia T2. Es lo que vamos a ver, el quiste, fíjense por ahí, y el nódulo mural. Y acá es hipointensidad, ¿no es cierto?, que a veces no lo apreciamos muy bien al nódulo, pero en el T2 sí. Acá dice ambos sin efecto de masa y sin refuerzo con el contraste. Sí, porque son de crecimiento lento. A veces agarran el nódulo, agarran el contraste y a veces no, pero no tiene enema. ¿No es cierto? Pero como que va creciendo y se va acomodando, pero llega un momento en que ya construye estructuras y empieza a dar sintomatología. ¿No es cierto? Bien, el grado 2 en general no hay mucha diferencia, tenemos que ser muy observadores para ver, digamos, la infiltración del cerebro. Grado 2, el infiltrante, ¿no es cierto? Y el grado, en la resonancia, este grado que vamos a ver, esto. Este es un poquito más severo para mostrarles en un poquito de áreas quísticas con relación al otro. Pero acá no hay diferencia, ¿no es cierto? No hay diferencia. Vemos esta imagen comparando con esta, sí, acá vemos, ¿no es cierto? Es otro tipo de imagen, pero también es infiltrante. Y tenemos a esto, el grado anaplásico y el glioblastoma multiforme. Esto sí, fíjense esto. Ambos, tanto en la tomografía como en las resonancias, vamos a ver imagen heterogénea. ¿Que se refuerza con el contraste? Sí. ¿Que tienen efecto de masa? Sí. Es totalmente diferente al grado 1 y al grado 2. Estos son altamente malignos. Fíjense los estudios que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Fíjense, cuando hacemos contraste endovenoso, todos se tienen, fíjense, vemos esta imagen bastante infiltrante y mucho edema.
Y este es un glioblastoma multifactor como que, fíjense, va invadiendo áreas quísticas, áreas de necrosis, áreas de sangrado, ¿no es cierto? Una resonancia, una tomografía. Esa es la diferencia de los astrosíntomas cuando vemos las imágenes de tomografía y resonancia. El glioblastoma multiforme se nos dice que pasa para el otro lado. ¿Por dónde? Por el cuerpo calloso. A veces por los pedúnculos cerebrales, pero más es por el cuerpo calloso. Y puede pasar por la cápsula interna, por el fascículo usinado o por la comisura intertalámica. Lo mismo, de cualquier manera, va pasando de un lado para otro. Por donde pasa más frecuentemente es por el cuerpo calloso. Bien, tratamiento. Efectuar, digamos, no efectuar ningún tratamiento solamente control. Eso era antes. Después de la cirugía. Después se dijo, radioterapia, dijeron que no, porque es muy pediátrico, de quimioterapia, ¿no es cierto? Actualmente se hace combinando radio y quimioterapia. Y finalmente, o sea, esto es quirúrgico cuando empieza a tener recidiva. Estos pacientes siempre tienen que operarse. ¿Por qué? Por el buen pronóstico de sobrevida. ¿Que va a quedar con algún déficit de inestabilidad cerebelosa? Probablemente sí, pero se tiene que hacer. Una vez operado, el paciente queda libre de enfermedad por un promedio de 20 años. Su diagnóstico que sea a los 20. Hasta los 40 va a vivir libre de enfermedad, entre comillas. Y a partir de ahí van a empezar los síntomas otra vez. ¿No es cierto? Bien. Los gliomas de alto grado en general, ¿no es cierto?, es otra la conducta de tratamiento, no es el mismo. Totalmente diferente a los astrocitomas. Y quedamos acá, vamos a seguir. Ya es hora para que salga. Muy bien, comienza.